Tengan todos muy buenos días, apreciados aprendices. Les saluda nuevamente su instructor Luis Alberto Pava Carmona, que les da la bienvenida a nuestra sesión en línea número 22. Hoy vamos a realizar las conclusiones de lo que hemos trabajado o lo, digamos, superficial que hemos trabajado en algunas funcionalidades del lenguaje C. Para ello, les recomendé, iniciando nuestro proceso de formación en C, un libro denominado Fundamentos de Programación de Luis Joyanes. Habla de unos algoritmos, estructura de datos, tiene que ver con estructura de clases y objetos. Muy bien, ¿estamos bien hasta este momento? Ok, Yola me dice que por acá tiene dificultades del internet. Vamos a ir un poco lento para que él se pueda sincronizar con nosotros también. Mientras tanto, voy a compartir entonces el libro que les había recomendado en ese día. Hoy vamos a hacer un resumen, ¿sí? Recuerden que les prometí que vamos a hacer un resumen muy puntual. Tal vez no veamos mucho código, sino veamos algunos conceptos muy importantes sobre lo que hemos trabajado en el lenguaje C. Bien, entonces vamos a iniciar básicamente recorriendo un capítulo que es uno de los más importantes para mí, que tiene que ver con la estructura de un programa. ¿Sí? ¿Qué es lo que contiene un tipo de programa? Vamos a lanzar la pregunta acá en el chat. Un resumen muy rápidamente, vamos a hacerlo. Vamos a llamarlo aquí cuáles son las partes de un programa en C. ¿Quién nos ayuda con esa respuesta? Están habilitados los micrófonos. Una respuesta introductoria para el resumen que les tengo para hoy. Así que, por favor, que alguien quiere participar. ¿Cuál es la estructura, según lo que usted ha visto hasta este momento, de un programa en C? A ver, ¿cuál sería esa estructura? Jesús está por acá conectado. Vamos a verificar, a ver, creo que Jesús un día nos hizo una explicación bien interesante de eso. Sí, aquí está Jesús conectado. Jesús, ¿recuerdas la participación que tuviste en la sesión presencial esa vez? Bueno, cuéntanos, recuérdanos, organiza tus ideas y cuéntanos, esa vez tú lograste una participación que todavía me acuerdo de lo que dijiste ese día. No sé si los compañeros se acuerdan de lo que él propuso en la sesión presencial sobre las partes que componen un programa. Además, Jesús en ese día nos leyó un apunte que había tomado de una página que me pareció muy oportuno en ese momento. Así que si él se acuerda, lo invito a que participe, o si otro compañero recuerda, lo puede hacer. Bueno, mientras tanto, seguimos dándole la bienvenida a los compañeros que se están conectando, en estos momentos. Karen, María José, quien está de su día especial hoy. Ya habíamos saludado a Javier y Kevin, no lo había saludado hoy. Kevin, ¿cómo te encuentras? Bueno, mientras ustedes piensan en la respuesta, yo los voy a ayudar porque veo que algunos como que no están sincronizados hoy. A ver, María José, ¿dónde está María José? Recuérdanos, María José, según lo que hemos trabajado, cuáles son las partes de un programa en C. Antes de avanzar. ¿Qué les pasó? Se quedaron mudos. Pueden escribir en el chat, pueden participar en el micrófono. Si quieren pueden compartir pantalla y muestran su pantalla. Aquí lo que tienen son 3 opciones para que participen, así que los invito a hacerlo. Bueno, por acá hay una propuesta. Darly nos comenta que tiene un encabezado, que es el punto H,
o tiene unos encabezados que son los puntos H, muy bien. Tiene un mail que es el cuerpo del programa. Entonces vamos a clasificarlo de acuerdo a lo que dice Darly. Vamos a clasificarlo en lo siguiente. Primero tiene los encabezados. Segundo tiene la función main, que ya sabemos que es la función de inicio del programa. Y dentro de esa función main tiene la declaración de la variable y arreglos, si vas a utilizar arreglos. Dentro de esa función main vas a encontrar la lectura de los datos, vas a encontrar el procesamiento y vas a encontrar también la salida del programa o la respuesta, salida o respuesta. Y por favor, esto quiero que tomen apuntes de esto que no se les olvide nunca a ustedes, porque algunos no están tomando apuntes. Entonces, de ahora en adelante, la próxima semana vamos a volver a los exámenes por cualquier mecanismo, vamos a tomar evidencias y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Persona que quiera programar en estos tiempos y no tenga conocimiento por lo menos de esto, estamos, como decimos nosotros, está grave, ¿sí? Necesitamos tener conceptos claros y precisos. Entonces, generalmente un programa en C y en otros lenguajes se fundamenta en estos conceptos. Tienen unos encabezados que pueden ser inputs en Java. Acá se llaman .h. Tiene una función main. En Java también existe la función main. Dentro de la función main está la declaración de las variables, arreglos, objetos. Si está programando orientado a objetos, que lo vamos a ver en estos días. Tiene la lectura de los datos. Puede leer datos, objetos, abrir conexiones a base de datos, cerrarlas. Haces el procesamiento, que es sumar, restar, multiplicar, hacer consulta a la base de datos, comprobar si el login es el que está digitando, es el que está en la base de datos. Es todas esas transacciones que hemos trabajado en base de datos. Tiene un proceso podría ser cómo vamos a mostrar esa información, cómo quiero traerla, mostrársela al usuario, y tiene al final una salida o una respuesta del programa. Ojo con la diferencia entre el procesamiento y la salida, no es lo mismo. En el proceso yo organizo cómo voy a mostrar esa información en la salida. Hay que diferenciar esos dos conceptos. Y de ahí de esos digamos, del ítem 1, 2 y 2.1 en adelante podemos nosotros jugar con lo que podríamos mostrar. Entonces vamos a seguir acá en el documento. Vamos a enfocarnos básicamente, aquí tenemos la estructura general de lo que tiene que ver con un programa. Estos conceptos tampoco se les olvide a ustedes nunca, se los he dado una y otra vez. Cuando uno va a enfrentar un algoritmo, debe tener en cuenta que debe diseñarlo, debe definir y analizar el problema, debe diseñar el algoritmo, debe codificarlo, depurarlo y verificarlo, documentarlo y mantenerlo. Nosotros hemos trabajado generalmente hasta el punto número 4. Realizamos nuestro algoritmo y vemos qué le podemos mejorar a ese algoritmo, a esa codificación, para poder implementar tal vez funciones o lo que tenga que ver con el proceso de mejoramiento continuo, digamos acá en programación, buscar una mejor solución o incluso utilizar funciones externas para poder operar ese algoritmo de la mejor manera posible. Y aquí encontramos otro ejemplo. Se define el programa, se diseña, se codifica y se depura. Muy bien. Importante, jóvenes, la documentación, que lo vamos a ver en Java, la documentación debe ser permanente. No esperemos al final para documentar un software. Este es un error que cometemos normalmente en programación que debemos corregir. La documentación y el mantenimiento se deben hacer paralelo, es decir, simultáneamente desde la primera fase hasta la última fase, que es depuración. Por eso aparece esta gráfica de esta forma. Esta gráfica creo que merece una tomada de foto y enviada al grupo. Así que se las voy a compartir de una vez por acá por el grupo para que no se les olvide. Por favor, chicos, tomen apuntes, ¿sí? He notado que algunos han perdido el hábito de tomar apuntes y cuando uno les pregunta, quedan como los pitufos, ¿sí? Entonces vamos a colocarle por aquí este machetico para que usted no se le olvide. Voy a pegarlo aquí en el chat y este es el proceso
de la programación. ¿Aplica en C? Sí. ¿Aplica en Java? Sí. ¿Aplica en JavaScript? Sí. ¿Aplica en Python? Sí. Todos esos conceptos, si ustedes no los tienen claros, pues va a tener dificultades cuando vaya a migrar a un nuevo lenguaje. Bien. Bueno, vamos a avanzar. Ya lo hemos hablado de manera muy general, lo que tiene que ver con las partes constitutivas de un programa o lo que lo componen. Y esto también lo hemos hablado varias veces. Los bloques de un programa: entrada, proceso y salida. Así que vamos a colocar aquí en el grupo nuevamente esta figura 3.2 que me parece interesante y oportuna en este momento de conceptos o de resumen de lo que tiene que ver con C. Muy bien, vamos a ver por acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte hasta este momento? Y aprovechamos para darle el saludo a Nimia, que acaba de conectarse. A Laura tampoco la habíamos saludado. ¿A quién más no había saludado? Jesús ya lo saludé. Bueno, creo que Nimia no la veo no la veo en línea. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta este breve resumen que hemos realizado? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O algún aporte que quieran hacer? ¿O un ejemplo, tal vez? Profe, yo quisiera hacer un aporte. Adelante, bienvenido y adelante. El lenguaje C que nosotros estamos trabajando y el tipo de instrucciones que manejamos, se podría decir que es el primero el más básico, pues las estructuras print y scan para capturar datos o para capturar variables. Hay otro tipo de nomenclatura que también se usa y que se utiliza un poquito más, que es la de C++, donde en vez de utilizar archivos preprocesados como Conio o stdio, se utiliza el using namespace IOStream. Se utiliza una librería que se llama IOStream y como inicio de programa se usa algo que se llama using namespace std, algo así. Creo que varios lo hemos visto y por ejemplo, para presentar una salida de pantalla se presenta algo como cout o code menor que, y la asignación entre comillas que se va a presentar en pantalla. Y para guardar una variable se utiliza sein o sin, que es otro tipo de nomenclatura. Es la misma programación en C, pero varía un poco en eso. Parecía interesante. Ok, muy bien, buen aporte, ¿verdad? Entonces, hemos logrado también percibir que no hay Pero, una sola forma. Javier, el de Spain ese, en Spain. ¿Quién está hablando? Kevin, adelante, Kevin. Tiene la palabra completamente. Que el namespace, o sea, no es para sintaxis, namespace es como un espacio para poder utilizar variables del mismo nombre. Sí, eso como se llama espacio de nombre. Los Sí. espacios de nombre en programación se utilizan para agrupar variables comunes o declarar variables que van a ser utilizadas dentro del programa. Using namespace. Eso lo utilizamos el día que yo les copié un código que tenía un señor por ahí en una página que se lo estaba explicando. Recuerdan que yo les dije, esto no sirve nada aquí, lo eliminamos. Entonces eso nos permite hacer eso. Lo que logro captarle a Javier, que quiere pues, comentarnos, es básicamente que del lenguaje C, que lo básico que estamos viendo, se desprende de C++. C++ también soporta una serie de lenguajes o una serie de sintaxis basadas en C. Es decir, nosotros hemos partido de un lenguaje base, del lenguaje que llaman padre de todos, que es el lenguaje C, y ahora nos vamos a migrar a Java. Java consola y después vamos a ver Java escritorio, donde vamos a empezar a conectar nuestra base de datos y es donde se va a ver la mayor interactividad, por decirlo, o el mayor sentido a desarrollar un software. Un software cuando se conecta a base de datos es cuando sentimos nosotros
que es, digamos, un buen nivel para nosotros ya desarrollar nuestro propio sistema e interactuar con usuarios no solamente de pequeñas, sino de medianas empresas. Para no desviarme en esa explicación, vamos a continuar acá con la fase de la ejecución de un programa y ya conversamos al final ese tema que le estaba indicando. Entonces, miremos lo siguiente. En formación presencial también les indicaba cuáles son las fases de ejecución de un programa. Un programa, dentro de un programa podemos encontrar tres tipos de errores. ¿Quién me recuerda cuáles son los tres tipos de errores que podemos cometer en la ejecución o en el diseño de un programa o de un algoritmo? ¿Quién me recuerda esa parte, por favor? Profe, es el lógico, el de sintaxis y el de la máquina. Muy bien, vamos a describirlos cada uno de ellos. Lógico, sintaxis y el de la máquina. De acuerdo, vamos a describirlos, ¿te parece? Si quieres, describe solamente tú uno y los compañeros nos ayudan con los demás. Bueno, el lógico es el que uno comete, digamos, se le falta una coma al código o un punto y coma o cualquier pequeño error o y así. Bueno, ahí se te fue la mano, como digo yo. Primero, el error lógico. Por acá alguien nos comenta. Bueno, Ali estaba también definiendo, lo recordemos. Jesús dice, error lógico de sintaxis y error de máquina o de sistema. Son tres tipos de errores que podemos clasificarlos de esa forma. El primer error no significa que sea uno más importante que otro, como siempre les he dicho. Podemos llamarlo error lógico. Error lógico no es que se nos falte un punto y coma, Jesús. Error lógico es cuando tú, en vez de colocar el mayor, colocas menor o estás haciendo mal la condición que quieres preguntarle. Es decir, el programa está bien de sintaxis, no te va a mostrar un error ahí. Pero en el error lógico vas a ver los resultados cuando el programa se ejecute. Es decir, que tengas, como les decía, un mayor diferente, un menor diferente, o incluso estés evaluando mal el ciclo, como lo estábamos haciendo aquel día, que estamos recorriendo primero las columnas y después las filas de la matriz y estamos obteniendo un resultado inesperado. O también un error lógico puede ser cuando yo estoy recorriendo un vector y olvido la posición 0. Entonces, lógicamente voy a tener un error lógico, un error inesperado en mi presentación del programa. Por acá María José nos comenta que los errores de sintaxis se producen cuando la estructura de una de las instrucciones infringe una o varias reglas sintácticas definidas en este lenguaje. Muy bien. Error común de sintaxis, el punto y coma. ¿Sí? Ese es uno de los errores que siempre se nos escapa. Errores del punto y coma, errores de no declarar una variable y la vamos a utilizar. Errores de escribir print en mayúscula o la P en mayúscula. La sintaxis me lo va a decir que voy a tener un error de sintaxis. Y por último, el otro error que hemos conocido es el error de sistema, o como lo llama también Jesús, de máquina. Realmente acá el nombre no es tan relevante. Lo importante es que ustedes tengan claro el concepto. Y ayer, pues a las 8:30 me desconecté de una sesión con los chicos virtuales y había un problema con la conexión a MySQL. Efectivamente era un error de máquina. ¿Qué significa? Que la compatibilidad del sistema operativo de 32 bits no permitía conectarse o más bien instalar una aplicación para poder ejecutar la consulta o ejecutar la conexión con la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa estaba bien, la sintaxis estaba bien, la lógica estaba bien, pero el problema era de la máquina, un problema de sistema o directamente del computador o la estación de trabajo. Así que ahí hemos recordado un poco algunos conceptos que hemos trabajado en la formación presencial. Muy bien, ¿cuáles son los elementos básicos de un programa? Encontramos las palabras reservadas, que también le tomé foto en su oportunidad presencial y le dije, miren, esas variables no las pueden utilizar ustedes como variables porque son palabras reservadas del lenguaje. Cada lenguaje tiene unas palabras reservadas, que es muy importante identificar para evitar cometer error de declarar variables con esos nombres. Por ejemplo, yo no puedo declarar una variable if. Sí, yo no voy a decir int espacio if, punto y coma, no, porque el if es una estructura selectiva y esa palabra está reservada para el lenguaje. Sucede como cuando usted le dice a una persona, colócale un nombre a esta persona, pero no utilices estos nombres. Entonces son palabras reservadas que no vas a poder utilizar. Vamos a encontrar unos caracteres especiales como las comas, las comillas, los paréntesis que se interactúan en ese programa también. Vamos a encontrar algunas constantes que tú puedes declarar. Vamos a encontrar variables, expresiones e instrucciones. Además de eso, vamos a encontrar ciclos, vamos a encontrar contadores, acumuladores que lo hemos utilizado
interruptores sí no hemos utilizado porque eso realmente llega hasta C y ahí en adelante no se utiliza mucho. Así que no hemos utilizado interruptores selectivas como repetitivas. Entonces quiero preguntarle acá en el chat, ¿quién me regala un ejemplo de una estructura repetitiva? A ver, invitamos a participar a todos. Luis Martínez, hay personas que se conectan al chat y están como por ahí como escondidos, en la última fila del ambiente de formación. Quiero una sesión interactiva, por favor. ¿Quién me recuerda una estructura selectiva? O nos da un ejemplo para qué sirven. Por acá Yolanda nos comenta el ciclo for. ¿Nos lo puede definir para qué es el ciclo for, Yolaus? Profe, disculpe, escuché mal y tengo un poquito en el computador lento, entonces por eso escribí eso. Puedes escribirlo mientras tus compañeros siguen participando, puedes escribirlo ahí en el chat. Aquí lo importante es que participen, dale. Entonces, ¿quién nos ayuda con esa pregunta? Unas estructuras repetitivas, ¿para qué sirve? Profe, disculpe, las estructuras repetitivas no son las que produce el código masivamente, la para reproduciendo, como el if, el if, o el romboy Como dicen los militares, negativo el civil. Ojo que están hablando de varias cosas a la vez. Por eso le digo la importancia de tomar apunte y la importancia de sentarse con mi libreta y organizar los conceptos. Bueno, las estructuras repetitivas no son los ciclos for, los while. Los while son los que hacen que permita que se repita el código una cantidad de veces que uno le ordene. Correcto, entonces vamos a organizar las ideas. Primero quiero recomendarles una vez más, disculpen que sea yo tan insistente en esto, que tomen los apuntes, que analicen. Para hacer estos análisis no es necesario tener un computador, ¿sí? Ustedes bien lo acaban de decir. Entonces no duden en participar. No me digan, profe, esas no son estas. No, dígalo con propiedad, ¿verdad? Ya tenemos hoy alrededor de 3 meses, está viéndose, de estar escuchando esa estructura y así que no dude de lo que va a participar. Y si se equivoca, aquí estamos para corregirnos, ¿verdad? Como yo lo he hecho en varios códigos que me he equivocado. Bien. Entonces esas estructuras repetitivas, como ustedes lo acaban de decir, en otras palabras, son estructuras que permiten realizar un inicio, un proceso cíclico reiterativo de acuerdo a una condición específica. Las estructuras repetitivas se rigen por una condición, un inicio, un proceso y un final. Quiere decir esto que debe haber una condición, cuáles son las formas en las que yo voy a seguir o la que voy a seguir avanzando en mi programa y voy a hacer eso repetitivamente. Es como si usted le dijeran, vaya a la tienda o vaya al supermercado, primero tráigame el primer producto. Va a llegar el ciclo hasta que usted traiga el producto número 10. Entonces es un ciclo que está programado para ir 10 veces al supermercado a traer el producto. Esto es si utiliza variables, pero si usted utiliza matrices, va a traer todos los productos en un solo barrido, podría ser, o utiliza otro tipo de estructuras para traer esos productos. Entonces las estructuras repetitivas, como sus palabras lo indican, son aquellas que nos permiten iterar bajo una serie de elementos de acuerdo a una condición. Se utiliza mucho ¿para qué? Para recorrer vectores, para recorrer la fila de las columnas de las matrices, para recorrer cierta cantidad de números y para facilitar los ciclos dentro de mi programa. Ahora, hay un concepto muy importante que quiero recordarles ahora.
ya que ustedes están tan juiciosos con los conceptos teóricos, quiero que me recuerden cuáles son los paradigmas de programación. Me imagino que lo tienen ustedes ahí. Como alguien en la puntica de la lengua. Vamos a dar por ahí de pregunta. ¿Cuáles son los paradigmas de programación que ustedes conocen? Por favor, no duden en participar, ¿sí? Pero háganlo con propiedad, no importa que nos equivoquemos, así como lo hace Jesús. Y yo los trato de corregir. A ver, ¿quién dijo yo? Invitamos a participar a Ginelis, a Karen. No le conocemos en estos días ni siquiera su escrito. Laura también está por acá activa, que participen. Esto no es un en vivo. Sí, los en vivo es cuando usted entra y no hace nada. Solamente se escucha lo que hablan ahí. Esto no es un en vivo de moda ni de ocio. Estamos en formación. Así que los invito a participar. Invitamos también a Javier a participar, a Idalis. Esta es nuestra área, no nos quedemos ahí congelados. A ver, ¿quién dijo yo con la respuesta? Profe, nosotros vimos 4 paradigmas de programación, o lo que más importan. Hay otros, pero Cristiano, yo lo voy anotando por acá. Mencionamos el paradigma imperativo, que es Dale, ¿cuál es? el imperativo, donde hay una secuencia de pasos. La estructurada, que es un conjunto de, ¿cómo explico? Un conjunto, cuando la estructurada es cuando sí de forma imperativa, o sea, una secuencia de instrucciones que cuando se inicia llega hasta el final. En la estructurada ya se ingresaron unos objetos a los cuales el programa podía acceder. Luego de esa, sé que hay otra, la verdad no la recuerdo, y también vimos la programación orientada, el paradigma que ya es como el final de la programación, que es la programación orientada a objetos. Yo sé que existe otro paradigma después de la programación orientada a objetos, que lo he leído, pero no recuerdo la definición. O sea, aquí, lo que aquí tengo los paradigmas. de paradigmas. Aquí tengo los paradigmas y son paradigma lineal, el procedural, estructurado y orientado a objetos. Solamente son 4. Muy bien, sí. Ahí apareció en la punta de Yolaus. Nos salvó la vida la punta de Yolaus. Como les digo, es importante, disculpe que yo insista tanto en esto, los conceptos teóricos son muy importantes. Yo estoy haciendo un curso de Python, un curso que nos inscribieron en el SENA por ahí muy interesante, y la mayoría o algunos compañeros que la mayoría de dudas que tienen a veces son de conceptos. Por eso yo les insisto tanto a ustedes en los conceptos. Entonces hay que saber de dónde viene todo esto. Hay una programación lineal o existe una programación lineal, una programación procedura que les acabo de comentar. Hay una programación orientada a objetos y hay una programación ya avanzada, perdón. Hay una programación un poco más avanzada que es, digamos que yo la puedo llamar estructuras o predictivas. ¿Qué significa? Que están orientadas ya a inteligencia artificial, a sistemas expertos, que también se pueden trabajar con la base de estos lenguajes que estamos nosotros debatiendo en estos días, que es C y Java. Ok, entonces recordemos, no se le olvide una vez más, lineal, procedural, estructurada y orientada a objetos. Hasta esos 4 paradigmas podemos nosotros entender que esto no ha venido de la noche a la mañana y se quedó. Eso ha venido con unas actualizaciones permanentes. Y también algunos autores dicen que esas 4 paradigmas se llamaron las, ¿cómo lo llamaban ellos? Se me fue la palabra. Cuando uno habla de las generaciones, ¿sí? Hablan de las generaciones de programación. Algunos autores lo llaman así, yo prefiero llamarlo paradigma. Bien. Bueno, hay unos tipos de datos, ya lo hemos hablado una vez entero, largos, cortos, signos,
consignos, ya estamos colgados 15 días en mi programación, perdón, 10 días en mi programación, y debemos programar o avanzar ya en la parte de Java. Así que mañana vamos a hacer una introducción ya de lo que tiene que ver con Java. Vamos a hacer una introducción de los conceptos de base de datos. Mañana empezamos una sesión, digamos, más unida entre Java y C y base de datos, perdón, pero solamente conceptos muy importantes. Así que aprovecho de una vez para invitarlo mañana a nuestra conferencia web a las 8:30 de la mañana, donde vamos a estar interlocutando, tal vez, si puede decir la palabra, o comentando sobre escenarios conectados, escenarios desconectados en base de datos y cómo el programa Java se podía conectar a través de esa base de datos. No vamos a conectar base de datos mañana, ¿sí? Solamente vamos a ver algunos conceptos fundamentales para ese proceso, para iniciar la programación en Java. Bien, entonces, datos lógicos, encontramos en C también, las constantes, las variables. Nosotros después de este momento, es muy importante también resaltarles que hay unas expresiones aritméticas con unos operadores. ¿Cuáles son los operadores que nosotros conocemos? Encontramos unos operadores lógicos, operadores relacionales. ¿Cuáles son los otros operadores que conocemos? Me escapan unos. ¿Cuáles son? A ver. Y los operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Hombre, lo que estamos viendo nosotros desde primero de primaria. Desde primero de primaria nos están enseñando a sumar. En algunos grados más adelante a multiplicar, a restar. Hay operadores lógicos que es el ángel, el diferente, etcétera. Y hay unos operadores que se pueden considerar aritméticos como el mod. ¿Por qué? Porque capturan el residuo de una división entera. Bien, la próxima semana que empecemos a ver Java, ya esto sea, no me pregunte, profe, ¿qué hizo ahí con ese porcentaje? Ese porcentaje es el mod en Java, etcétera. Bien, ya esto es pan comido. Bueno, hemos hablado también de unas formas de expresar linealmente las fórmulas. En Java ya les tengo unos programas para hacerlos. Estos programas los pueden hacer de forma manual. ¿En qué sentido? Las personas que no tienen computador, he notado que algunos tienen falencias matemáticas. Entonces, este tipo de elementos, esta función, yo la puedo llevar a forma lineal. Esto lo pueden ir practicando ustedes de forma manual. Usted me envía fotos al WhatsApp. ¿Cómo va? Y una vez usted tenga esto lineal, ya se le va a facilitar los operadores de relación relacionales, como yo les decía. Está de más recordarles esto, ya vamos como a avanzar. Encontramos los operadores lógicos, que también los vimos en la formación presencial. Hicimos muchos ejemplos con el I y el O. Aquí tenemos otros ejemplos. Pero vamos a avanzar aquí un poco porque estos son ejemplos. Las funciones internas, que son funciones internas que trae el programa, como por ejemplo la función SQRT, que está incluida en el encabezado, en la librería mat.h. Entonces, este tipo de cosas para que ustedes se ambienten nuevamente con el lenguaje, ¿verdad? Aquí vemos la función seno, exponente, coseno, truncamiento, cuadrado, etc. Aquí vemos un ejemplo de pasar esta expresión de la ecuación cuadrática a x al cuadrado más bx más c igual a 0. La podemos pasar a través de esta expresión con esta forma. Cuando sea positiva y cuando sea negativa, en el caso de x2. Hay una diferencia entre la asignación y comparación que también lo hemos trabajado en la formación presencial y en algunos ejercicios que hemos trabajado. Bien. Viene el proceso de entrada y salida, que lo hacemos con la función print y scan. Perdón, me voy a pedir para code. Lo hacemos con la función print y con la función scan.
De esta forma, hasta este momento hemos hecho un recorrido muy superficial de lo que tiene que ver con las estructuras de C. Voy a compartir entonces, voy a irme de una vez, permítanme un momentico, voy acá a otro capítulo, que este se me escapó por acá. Y aquí estamos en la serie, en la fase de ejercicios de ese resumen, y voy a entrar en otro capítulo. Aquí hablamos de las estructuras de estructura selectiva. Miren que superficialmente, yo le llamo superficialmente porque usted conoce esto, hemos recorrido dos capítulos. Capítulo de lo que tiene que ver con los operadores, perdón, de la estructura de un programa y lo que tiene que ver con los operadores. Ahora vamos a mirar las estructuras selectivas. Recordemos que hay unas estructuras selectivas. Vamos a ir directamente al código. Encontramos estructuras selectivas simples, dobles y múltiples. Entonces vamos aquí al código. Aquí tenemos la expresión lógica de esta sintaxis. Sí, y de una vez termina en fin sí. Podemos tener unas estructuras un poco más avanzadas que son el sí y el si no. Miren, aquí la tenemos. Entonces dice si la condición, entonces si no y fin sí. Es decir, le agregamos el si no, que ya esto también lo hemos trabajado varias veces. Hay unas estructuras que se utilizan en otros lenguajes que cambian la forma de este if, pero realmente se conserva el concepto que tanto les insisto. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos unos ejemplos prácticos que los invito a que los revisen también. Es decir, esta semana es recordarles para poder avanzar en C. Y está la estructura selectiva que se llama suite. ¿Sí? Permítame un momento, jóvenes. Profe, una pregunta. Cuéntemelo todo. Adelante. Ahorita lo escuché diciendo que usted se había inscrito ahí en el SENA en un curso de Python. Esos son los cursos virtuales, porque yo por ahí me inscribí en uno y nada, no me ha llegado o sea, confirmación, o sea, me No, inscribí. no. Bueno, ustedes pueden aprovechar los cursos que hay en LinkedIn para que hagan cursos de Python. Pero el que nosotros estamos haciendo es para instructores. Ah, ya, ya, Ya ya que se le entiendo. mandaba la publicidad por ahí, pueden realizar los cursos en el LinkedIn. Ah, listo. Entonces lo invito a que también aprovechando la oportunidad para que se registre ahí. No solamente hay de Python, hay de Excel, de Word, de PowerPoint, de todo. Hay una serie de cursos interesantes ahí. Así que los invito a consultarlo. Bueno, recordemos la sintaxis de la estructura suite. La estructura suite, recuerden que es una estructura de selectiva múltiple, ¿sí? Una alternativa múltiple. Realmente el nombre, como les digo yo, si no lo manejamos, lo asociamos al de lo que se trata. Y aquí podemos encontrar varios ejemplos de esa estructura. Permítame un momento y avanzamos. Entonces los invito a que revisemos. En estos momentos vamos a analizar un momento, permítame ver. Vamos a analizar este ejemplo 4.9. Los invito a leer el ejemplo 4.9 y ya en menos de un minuto vuelvo con ustedes. Así que los invito a consultarlo.
Bueno, ahí tenemos el ejemplo 4.9 de este libro que les recomendé iniciando la programación en C, para que ustedes se ambienten. ¿Para qué sirve la estructura suite? Hay otra parte que se logra utilizar otra. Para algunas personas la estructura suite no es tan, digamos, no es tan útil para algunas personas. Estoy hablando simplemente de forma subjetiva, pero para otras sí puede ser interesante. Entonces, es importante también resaltar eso, que ustedes me preguntarán, profe, pero ¿cuándo utilizo suite y cuándo puedo utilizar if? De acuerdo a las condiciones que tú determines, puedes definirla. Yo utilizo algunas veces suite, pero la mayoría de veces utilizo if o otras funciones en otros lenguajes derivadas de esa if. Así que es importante resaltar eso. Aquí tenemos un ejemplo, el que día de la semana, un ejemplo típico, que digite 1 va a mostrar el 7, perdón, si digita 1 va a mostrar el lunes, si digita el 2 va a mostrar el martes y así sucesivamente, de acuerdo a lo que estamos indicando, ¿verdad? Entonces este programa tal vez diría, aquí está el ejemplo, se ha diseñado un algoritmo que escriba los nombres de los días de la semana en función del valor de una variable, día, introducida por teclado. Bien, entonces hoy los invito a que revisemos este material porque mañana ya vamos a ver los fundamentos de Java, ¿sí? Mañana empezamos con lo que tiene que ver con Java. Estoy, como decimos nosotros aquí, bloqueando en el buen sentido de la palabra, buscando algunas herramientas, porque a partir de mañana vamos a hacer evaluaciones. Voy a evaluarlos por WhatsApp, a los que sea necesario evaluarlos por WhatsApp, a los que sea necesario hacerlo por la plataforma territorio. ¿Sí? Sí. Una pregunta, ¿qué versión de Java bajamos? Que yo vi que se utiliza como el lenguaje y un ID aparte, me parece, no sé si es así. O sea, son dos programas que se podía bajar. O sea, Java, por decirte que hay una versión, bueno, vamos a clasificarlo en 3 versiones para no dejarte sin respuesta y que sus compañeros también puedan leer sobre eso y sean inquietos. Es como tú lo estás haciendo. Vi que era como, Java tiene 3 versiones. se llamaba como SDK. Vamos a tratar de... Bueno, vamos por partes. Primero el SDK significa Kit de Desarrollo de Java, ¿sí? Bueno, realmente el SDK es el ejecutor. SDK significa Kit de Desarrollo para ejecutar las aplicaciones. Hay otro que se llama el JDK, que es el Kit de Desarrollo de Java. Pero realmente Java no se clasifica en ninguno de esos dos. Java se clasifica en 3, que es la versión estándar, la versión Enterprise y la versión Micro Edition. ¿Qué significa Micro Edition? Que es para programar dispositivos móviles. La versión estándar es la que utilizamos nosotros normalmente para hacer programas, no digamos que sean sencillos, pero que no tengan un nivel de complejidad como empresarial, que para eso se utiliza la versión empresarial. Entonces, ¿qué podemos afirmar hasta ahora? Que ya lo encontramos en 3 versiones. En cada una de esas versiones tú vas a necesitar el JDK y el SDK. ¿Sí? Es decir, que el JDK realmente es una herramienta para programar en Java, no es una versión que... ¿Sí la pillaste hasta ahí o tienes alguna duda? Sí. Muy bien, entonces mañana con calma debatimos eso, ¿ok? Para que les quede claro, ¿ok? Me parece interesante tu pregunta también. Bueno, vamos a avanzar entonces. Gracias por la intervención a cada uno de ustedes. Esta es la idea, que intervengan, no que solamente yo hable por acá, hable y hable, sino que ustedes también tengan la posibilidad de interactuar y cualquier duda que tengan, aquí estamos para corregirlo. Si no, buscamos en Google. ¿Cierto, Kevin? Sí, señor. Señor, buscamos en Wikipedia. Así que aquí no nos varamos, aquí no nos quedamos callados y denunciamos. Por eso es que me preocupa cuando alguien entra a una sesión y se queda por ahí como, no sé si es que está haciendo otra cosa. Entonces, quédese ahí conectado completamente, en cuerpo y espíritu. Bueno, aquí hay una actividad resuelta en este libro, muy superficial, pero interesante. Aquí hay unos ejercicios ya resueltos y vamos a otro capítulo.
vienen las estructuras repetitivas, que fue la pregunta que le lancé hace un momento. Ya cuando uno empieza a ver las estructuras repetitivas o empieza a hablar de ellas, ya se va asociando, se va ambientando, como decimos nosotros normalmente, siente ese olor a vectores y a matriz, ¿sí? Ya uno habla de ese tipo de cosas. Pero antes de ello, cabe resaltar que hay una función que se llama while y otra que se llama do while. En algún momento la hemos utilizado, ¿sí? No hemos profundizado en ninguna de ellas, en tal sentido de que les he indicado, hemos hecho 100 ejercicios con esa estructura, no, pero la conocemos. Ya es de parte de ustedes la parte práctica, porque tampoco nos va a dar tiempo para tantas cosas. Encontramos una estructura repeat que no nos interesa ahora ni nos va a interesar en estos momentos, pero sí nos interesa la estructura for. Hay una estructura que es el breathe y el continuo que nos sirve para cortar o avanzar dentro de unas estructuras. Entonces vamos a mirar básicamente la estructura. Significa loop, mientras, while, hacer mientras, do while, repetir, repeat, if, desde, se asocia con el for. Pues es la traducción en estos momentos. Ustedes que están viendo inglés, pues pueden entender que este es el significado o la traducción de esa palabra. Algunos la llaman de otra forma, pueden ser sinónimos. Entonces aquí encontramos la estructura mientras, encontramos un ejemplo que dice de la siguiente forma: leer por teclado un número que representa una cantidad de números que a su vez se leerán también por teclado. Calcular la suma de todos estos números. ¿Qué significa? Que si yo voy a leer 10 números, voy a calcular la suma de todos esos números. Entonces aquí encontramos el pseudocódigo. Pseudocódigo es una forma de diseñar el algoritmo. Nosotros no vimos directamente el pseudocódigo, sino que trabajamos con diagramas de flujo de datos. Es por eso que acá en la forma, digamos, natural, podemos entender la siguiente forma. Se declara la variable entero, una variable entero como la n y el total, y una variable real que es el número y la suma. Entonces, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer el número. ¿Cuántas veces lo vamos a leer? Vamos a leerlo tantas veces sea necesario, la cantidad, que sería la variable n. Y aquí tenemos la estructura. Vamos a leerlo determinadamente hasta que se cumpla o hasta que no se cumpla una condición. Aquí tenemos mientras total sea mayor a 0, vamos leyendo el número y vamos iterando básicamente. Esto a mí me gusta explicarlo más bien en código. Aquí muy poco en pseudocódigo, le tengo mucha fe o me desgasto realmente en eso. Así que tenemos básicamente un ejercicio que nos permite leer una cantidad de números y mostrar la sumatoria de esos números con el ciclo while. También lo podemos hacer con el ciclo for, ¿verdad? No está de más recordarles que podemos migrar al ciclo for. Aquí empieza la explicación de este programa, así que los invito a que lo revisen en el libro compartido hace algún tiempo. A ver, aquí, bueno, aquí hay unos ciclos infinitos que también podemos utilizar. No sé si alguna vez, creo que Javier en un programa que nos mostraba que hizo en C, utilizaba un ciclo infinito. No sé si Javier nos confirma eso. Un programa que hiciste en C alguna vez que nos lo compartiste en clase con Dayan. Sí, profe, sí, yo hago un ciclo infinito en for. Utilizo el ciclo for para hacer un ciclo infinito. Ok, bueno, muy bien. Miren que yo tengo en mente todo lo que ustedes han presentado. Así deben ser ustedes también. Todo lo que ustedes han hecho es importante tenerlo presente porque uno también aprende de ustedes. Entonces esos ciclos infinitos se utilizan para realizar un recorrido que uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero necesita cortarlo en algún momento. Realmente el concepto de ciclo infinito se utiliza más en videojuegos, cuando utiliza que siempre la sesión esté abierta, cuando utiliza los rankings que se estén actualizando permanentemente y otras condiciones más. Vamos a mirar entonces, vamos a pasar al ciclo for. Incluso los sistemas operativos son ciclos, no digamos infinitos, porque cuando tú apagas se cancela, pero sí son ciclos repetitivos. Vamos a mirar entonces. Así es, muy bien. Cuando tú estás, en estos momentos los que tienen un dispositivo, atrás bambalinas o internamente o transparentemente para nosotros, se están ejecutando una serie de servicios que nosotros pues desconocemos que se están ejecutando en estos momentos, que son los que le permiten darle funcionamiento a la máquina, como lo dice Kevin. Entonces esos ciclos se pueden considerar ciclos infinitos o tal vez aplicaciones que se están ejecutando permanentemente. Hasta como lo dice Kevin, hasta que se acabe el programa o hasta que tú cierres una aplicación. Por ejemplo, cuando tú hables Word,
Word internamente tiene una serie de componentes que se ejecutan paralelo a él, que tú desconoces. A ti lo que te interesa es que te funcione bien. Y si tú le das control P, lo que hace es abrir un ciclo para imprimir, tal vez un ciclo o una aplicación para imprimir que tú también desconoces, pero que se está ejecutando internamente. Bien. Es decir, para que tú le des control P, ese comando ya debe estar esperando que tú hagas esa combinación de teclas para desencadenar un comportamiento de abrir la impresora o de abrir otro tipo de lenguaje, por ejemplo, control N cuando tú colocas negrilla y todo lo demás. Así que ahí vamos teniendo varias cosas y es muy importante que ustedes relacionen o realicen una analogía de lo que estamos hablando con el comportamiento de las máquinas o otro ejemplo de nuestro área. Bien, aquí tenemos el algoritmo típico, este no lo hemos desarrollado nosotros, que es el factorial de un número, que los invito a que lo realicen. Ese era un tipo parcial o tipo prueba, pero no lo logramos hacer de forma presencial. Vamos a ver si en Java lo tomamos. Bien, aquí tenemos entonces el ciclo for, que tanto hemos hablado. Vamos a mirar aquí. Este libro me parece muy práctico porque es más conceptual, ¿sí? Por eso se lo recomendé a nivel conceptual y también nos sirve de referencia o de futuras consultas cuando se nos olvide algo. Se lo puede Bueno, volver a compartir entonces, por WhatsApp o por acá por el chat. claro, enseguida ya se lo voy a compartir por WhatsApp de una vez. Aquí, ¿qué pasó? Permítame que me haya salido del WhatsApp de aquí. Porque están escribiendo en algunos grupos y es como complicado estar ahí con ustedes y estar respondiendo WhatsApp. Entonces, permítame entrar aquí al WhatsApp de una vez y se los comparto nuevamente el libro. Se lo voy a compartir por acá por el correo y se lo voy a compartir nuevamente por WhatsApp. Aquí tenemos entonces permítame ver 190. Aquí está. Aquí les voy a compartir nuevamente el libro. Ese libro pesa 21 megas. Así que las personas que tienen datos, los invito a que si lo van a descargar, descarguenlo si tienen la posibilidad de tener Wi-Fi. Ahí se los comparto entonces. Y también se lo voy a compartir por acá por el correo. Así, y vamos a colocarlo aquí. Vamos a llamar ese libro Fundamentos. Bueno, vamos a llamarlo, no, ya eso tiene un nombre, Fundamentos de Programación. Ese libro es de Luis Follanes. Y vamos a compartirlo de una vez aquí. Y se lo voy a esperar que cargue acá el correo para enviarse. Avancemos. Les decía entonces hace un momento que estos tipos de ciclos nos permiten a nosotros hacer recorridos de acuerdo a unas condiciones. Hay otros tipos de sintaxis que no vamos a revisar ahora, ya se pues le queda a ustedes para revisarlo, el 30% del libro. ¿Sí? Y vamos a otro capítulo ahora. Aquí encontramos ya los ejercicios prácticos, cómo hacerlos, los ejercicios prácticos del libro en la página 227, 222, 23. Y ahora viene la estructura que tiene que ver con subprogramas. Los subprogramas, mírenlo, aquí está la palabra funciones. Son los famosos archivos de cabecera que vamos a utilizar nosotros en los lenguajes externos o los archivos externos. Esto no que sea necesario repetirlo, lo trabajamos en varias oportunidades. Este concepto surge en la programación. Es decir, esto que ya podemos utilizar sus rutinas para poder a esas rutinas
rutinas de mi programa y utilizar algunos. Permítame ver si ya subió el libro para compartírselo. No, todavía está subiendo. Por acá. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente eso surge de la programación estructurada, lo que tiene que ver con función plus. Me gustaría enfocado en la programación con código. Aquí les voy a compartir en la foto para las personas que no tienen computador, nuevamente en qué consiste eso de las subprogramas y los programas principales. Aquí te comparto, ahí va en el chat. Ya está cargando el libro, así que no se me preocupen sobre fundamentos de programación. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí vemos otro ejemplo de lo que tiene que ver con su programa. Miren que puede tener un interesante, no un nivel de un punto H, ¿no? Te puede hacer varios niveles de punto H, es decir, puede llamar un punto H dentro de otro punto H y así sucesivamente. Puede ser recursivo en ese llamado. Encontramos la transformación de algo. Matemáticamente, como siempre les he dicho, una función es una operación que toma uno o varios valores llamados argumentos y produce un valor denominado resultado. Esto me parece interesante. Así que esto es importante que ustedes se lo graben de una vez por todas y además aprendamos a saber qué es una función. Ahí está la definición matemática. Una función es una operación que toma uno o varios valores llamados argumentos y produce un valor denominado resultado. Y aprovecho para preguntarle cuáles son los tipos de funciones. Que después no lo voy a hacer más esta pregunta. Que esta pregunta está trillada. A ver, en el chat ayúdenme. ¿Cuáles son los tipos de funciones que existen? Lo que conocemos en C. Profe, ya ahí las escribí. Son recibe, retorna, no recibe y retorna. Esa, profe, recibe y no retorna, y no recibe y no retorna. Muy bien. Un ejemplo de función. Sí, adelante. Un ejemplo de función. Nosotros hemos usado la función void varias veces para hacer funciones en C. Muy bien, ¿verdad? Ya eso es para que nosotros lo tengamos clarito, ¿verdad? Por acá Kevin dice que hay funciones predefinidas y propias. Efectivamente, también una clasificación. Las predefinidas son las que están en el lenguaje propio, como por ejemplo SQLT, es una función predefinida. Y hay funciones propias o funciones genéricas, que son las que nosotros hacemos de acuerdo a las necesidades. Entonces yo me he enfocado más en las funciones propias, como lo dice Kevin, porque son las que nosotros vamos a producir, más no a utilizar tanto las predefinidas, porque ya sabemos que existen y las usamos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Ya estamos casi por terminar nuestro recorrido. Aquí encontramos cómo se declaran las funciones. Aquí encontramos cómo se pueden invocar, cómo se pueden llamar en nuestro código esas funciones. Así que creo que vamos por buen camino para colocar el acelerador en Java. Bien, esto ya es, vamos a buscar aquí el otro capítulo ya más bien. Ya esto es ejercicios, pruebas, prácticas y no sé qué cosas más. Bueno, vamos a mirar aquí otro ejemplo, permítame un momento. Este capítulo es bastante extenso. Ya aquí viene el otro capítulo. Y el otro capítulo que fue con que nosotros concluimos fue la estructura de datos. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento hemos concluido, vamos a dejar hasta acá nuestra conferencia. Hemos hecho un recorrido muy puntual por la programación en C, como se lo había prometido. No vamos a dejar ejercicios en C, teniendo en cuenta que algunos tienen dificultades para hacer el de base de datos, que se vence el día de mañana. ¿Sí? Entonces, ya usted lo tiene desarrollado por donde el archivo de base de datos. Así que tranquilo, téngalo ahí resuelto, revíselo, analícelo. Si usted considera que quiere agregarle más cosas, lo puede hacer. Pero recuerde que tiene unas, no sé si son 29 o 22 consultas por hacer.
de esa estructura de datos o de esa base de datos. Entonces, chicos, yo los quiero dejar por acá. Con este libro ya se lo acabo de enviar por el correo. Gracias a todos por su participación. Ahí tienen el libro en el correo, lo tienen también en el WhatsApp para que lo revisen detenidamente. Recomendación de las personas que están usando datos: este libro es bueno que lo descarguen con Wi-Fi si tienen la posibilidad, porque pesa 21 megas. ¿Alguien quiere aportar algo a nuestra conferencia en estos momentos? Se encuentran abiertos los micrófonos para preguntar o aportar. Profe, los ejercicios en C, ¿por dónde los vas a enviar? Les acabo de decir que no lo vamos a hacer porque estamos ocupados en nueva base de datos. Pero de salida les cuento que la otra semana ya tenemos ejercicios en Java. Sí, porque realmente yo los tenía por ahí, los hice ayer, los condensé ayer, pero esos ejercicios yo los paso a Java, así que lo vamos a hacer en Java. Java consola. Bueno, profe. Bueno, chicos, gracias a todos por participar. Voy a dejar por acá la grabación. Este ha sido un buen resumen que me parece demasiado preciso para lo que pretendemos hacer nosotros en estos momentos. Y no se nos olvide que hemos revisado también la estructura de datos, vectores y matrices, y hemos trabajado solamente en vectores con los métodos de ordenación como el método de burbuja y el método cielo. Esos métodos faltaría aplicárselos a las matrices, que los invito a que ustedes lo hagan, y lo vamos a estar debatiendo ya en la programación en Java. Así que los espero mañana entonces en nuestra conferencia web número 23, donde iniciaremos la programación en Java integrada con algunas estructuras de datos. Gracias por participar y hasta pronto.